Busquen sus Biblias, hermanos, libro de Tito, el libro de Tito, una carta pequeña en el Nuevo Testamento, un poco antes, como 2 libritos antes del libro de Hebreos, este libro de Tito, y luego vamos a ver un poco de la palabra de Dios esta mañana. Tito capítulo número 2. Y hermano, cuando tienen su lugar, yo les animo que se pongan de pie para leer la lectura también de esta mañana. Siempre yo estoy contento de estar en la casa de Dios. Siempre estoy contento de escuchar la palabra de Dios y también sentir el Espíritu Santo aplicando su palabra a nuestros corazones. Por eso, hermano, de esta mañana tenemos una gran oportunidad de escuchar a Dios en nuestra presencia en este día. Aquí estamos en Tito capítulo 2 versículo número 11, hermanos, y en adelante vamos a leer la lectura de esta mañana. Siguen con la vista mientras que leemos ahora, comenzando con versículo número 11 de Tito capítulo número 2. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inquietud y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos que en esta mañana podemos aprender cómo vivir para ti. Señor, te pido que tú nos ayudes a aplicar las verdades que encontramos en esta escritura. Señor, aplícala a nuestros corazones. Señor, danos la habilidad para poder poner en práctica lo que aprendemos. Señor, bendice el tiempo. Ahora te pido en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aprender cómo vivir para Cristo. Y hermanos, cuando pensamos y en esta mañana empezamos a pensar cómo es la vida cristiana, muchas veces yo creo que nosotros pensamos que es algo natural vivir para Cristo, o es algo natural dejar ciertas cosas y poner otras cosas en nuestra vida. Y hermanos, en realidad quiero traer un mensaje esta mañana que es algo que necesitamos aprender. ¿Por qué necesitamos aprenderlo? Porque nosotros aún vivimos en esta carne, este cuerpo. Y hermanos, esta carne, este cuerpo todavía no es salvo. Nuestro cuerpo, hermanos, es corruptible. Hermanos, este cuerpo no va a durar. Llegando a una cierta edad, empieza a descomponerse, empieza a acabarse. La Biblia dice que la muerte es segura en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este cuerpo todavía no es salvo. Ahora, un día, cuando estamos en la gloria, vamos a tener un cuerpo glorificado y perfecto. Pero hermanos, hasta aquel día vivimos en este cuerpo que no nos ayuda. Se pone rebelde, no quiere obedecer. Y por eso no es algo que necesitamos aprender en esta vida. Hermanos, en realidad para cada creyente el deseo es vivir para Jesús. Si yo hiciera una encuesta en esta mañana, ¿quiénes quieren vivir para Jesús? Ahora, si usted es salvo, si es creyente, el deseo sí es vivir para Cristo. Aunque fallamos, aunque a veces no dura, de toda manera el deseo es vivir para Cristo. Pero hermanos, vivir para Cristo no es tan fácil. Vemos, hermanos, que la Biblia nos habla de varias cosas. La Biblia nos habla del sacrificio vivo.
En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, sacrificio vivo significa que no es tan fácil. También, hermanos, la Biblia nos habla acerca de tomar la cruz. En Mateo 16:24 dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Desde que dice ahí niéguese a sí mismo, significa que su cuerpo no quiere tomar la cruz. Su cuerpo no quiere sacrificar. Su cuerpo no quiere hacer las cosas que debemos estar haciendo. La Biblia, hermanos, también nos habla acerca del camino angosto. Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, el camino no es tan fácil, es angosto, es difícil lo que están viendo, lo que está diciendo la palabra de Dios. Hermanos, también vivir para Jesús no es algo natural. Cuando hablamos de una persona en Cristo, no es algo natural seguir a Cristo. La Biblia, hermanos, también nos dice en Romanos 12:12 que es una vida de transformación. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, la vida no es natural, es una vida transformada, cambiada en nuestro Señor. También, hermanos, la Biblia habla acerca de negándose. En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: niéguese, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Negando sus deseos, negando el estilo de vida que quiere tomar, negando la desobediencia, negando la rebelión que tiene esta vida, este cuerpo, y luego dándole a él. La Biblia también nos habla de perder la vida para salvarla. Es un principio que ni entendemos muy bien. En Mateo 16:25 dice: porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Cuando alguien decide: voy a preservar, voy a cuidar, voy a guardarla, entonces al final, hermanos, la perdemos. La manera para tener la vida es por perder la vida. O sea que nosotros perdemos nuestros deseos, perdemos lo que queremos hacer y nos sometemos en lo que Cristo quiere hacer la vida. Hermanos, también la Biblia habla acerca del cuerpo que se revela en contra del Espíritu. En Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, habla el apóstol Pablo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Qué está diciendo, hermanos? Aquí yo sé que debo hacer, pero a veces no me obedece. Aquí yo sé cuál es el camino correcto, pero este cuerpo es otra cosa. ¿Por qué, hermanos? Es algo que no quiere seguir. El hombre, hermanos, natural, quiere vivir por su carne. Efesios 2:3 dice: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hermanos, nosotros tenemos los mismos deseos que tienen cualquier otro hombre. Nosotros necesitamos aprender cómo vivir para Cristo. En otras palabras, hermanos, vemos que la Biblia habla acerca de la madurez espiritual. Es cuando aprendemos o estamos en camino de aprenderlo. Habla la Biblia acerca de crecimiento. Es la forma que estamos mejorando y arreglando esta vida en que vivimos. Hermanos, en realidad no podemos agradar a Dios cuando vivimos en la carne. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es posible, hermanos, agradar a Dios cuando estamos siguiendo esta carne, este cuerpo, esta vida antigua, cuando estamos transformándola en Cristo. Por eso, hermanos, si vamos a vivir para Jesús, es algo
que vamos a tener que aprender. Pero hermano, vamos a ver algunas cositas en esta mañana que yo creo que nos pueden ayudar en nuestro camino cristiano, que nos pueden ayudar en cómo saber cómo andar adelante. Primera cosa, hermanos, que yo veo es que debemos aprender a decir la palabra no. Decir la palabra no. Hermano, la palabra no es algo que es muy importante. Aquí en versículo número 12 vemos la palabra renunciando. Ahora, renunciando aquí en versículo número 2 significa decir no. No lo hago. No lo haré. No lo voy a hacer. Debemos aprender, hermanos, en esta vida, aprender esa palabra no. Yo no voy a obedecer los deseos de este cuerpo, esta carne. Yo no voy a seguir el rumbo que antes andaba y aún quiere ese cuerpo andar así. Aprender a decir la palabra no. Buscan conmigo, hermanos, en en el libro de Hebreos. Nomás dos libros más adelante, Hebreos 11 y versículo número 24. Hermanos, de negar el consentimiento. Vemos aquí en Hebreos 11, 24, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, dice la palabra aquí, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11, 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, vemos que ahora de negar el consentimiento para ese Moisés, lo más fácil era seguir la vida fácil. Él fue el hijo del faraón en lo práctico. Él se nació de Israel, pero la hija de Faraón lo tomó, lo llevó al palacio, le dio la mejor comida, la mejor vida, los mejores estudios. Él tuvo todo en orden para hasta tomar el reino siguiendo adelante. ¿Por qué? Porque fue el hijo de Faraón. Y llegó al punto y dijo que yo no lo voy a hacer. Rehusó esa vida fácil para seguir al Señor. Hermanos, debemos aprender cómo decir no a la impiedad. Versículo número 12, hermanos. La impiedad se refiere, hermanos, a los que están inmoral, los malvados, los impíos. Hermano, yo no voy a vivir esa vida de pecado. Hay que aprender cómo decir no. Hermanos, ¿saben qué? En realidad, entrando en pecado no es cayéndose en pecado. Por la mayor parte no me gusta esa palabra, me caí en pecado, ¿no? Hermanos, el pecado es una decisión. Uno decide pecar o decide no pecar. Por hermano, cuando hablamos de eso, está hablando de decir no a la impiedad. Salmo 1:1, hermano, dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando, hermanos, de uno que decide: yo voy a acercarme a los que escogen bien. Yo voy a acercarme a los que también están diciendo que no. Hermanos, si andamos cerca del pecado, pecaremos. Si andamos en consejo de los que pecan, pecaremos. Si está escuchando a la voz de alguien quien le está diciendo algo al contrario de la palabra de Dios, escuchen bien, hermanos, esa persona le está llevando en mal camino. Debemos acercarnos a los que dicen no. Yo no voy a seguir ese camino. Yo no voy a seguir en pecado. Hermanos, nunca hay excusas por el pecado.
Nunca hay razón por seguir en el pecado. Siempre viene de esa decisión que ha tomado. En Proverbios 1:10 dice la palabra de Dios: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientes. Vemos bien la palabra engañar. Engañar significa que parece bien. Pero hermanos, Dios no cambia su opinión. Engañar significa que le presenta en una forma como que no tienen alternativos, como que no tienen opciones, como es algo que tiene que hacer. Hermanos, Dios no trabaja así. Sus mandamientos siguen iguales. Ni modo la situación en como usted anda. Lo que Dios dice, hermano, no cambia. Ni modo como ya cambia y transforma nuestra mentalidad. Hermano, vemos que es algo que debemos aprender. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a seguir haciéndolo. Yo no voy a seguir adelante en ese camino de pecado. Hermanos, impiedad también se refiere a los que no tienen lugar para Dios. Los que les falta la reverencia para Dios y las cosas de Dios. Impiedad, hermano, simplemente está diciendo que hay otras cosas delante de la voluntad de Dios. Ahora, una cosa es pecado. Entendemos lo que es pecado. Entendemos que el pecado siempre está mal. Entendemos que aunque uno quiere hacerlo más blanco, sigue lo más negro. No cambia. Pero hermanos, también aparte de eso, a los que quieren seguir simplemente no poniendo lugar para Dios. Los que prefieren poner el descanso el domingo en la mañana en vez de la asistencia en la casa de Dios. Los que ponen otras cosas delante de la obediencia a Dios, hermanos, también es impiedad. También está mal, poniendo cosas en lo que es de Dios. La palabra que usa, hermanos, es reverencia. ¿Qué significa reverencia? Si entramos aquí en esta mañana con reverencia, ¿cómo entramos? Como estamos ahora, callados, celulares apagados. Si se lo digo, hermano, estoy recordándole. Celulares apagados. Reverencia significa estar atento, no dormido. Si alguien a su lado que está batallando, dale uno, moviendo un codo, tiene mi permiso. Reverencia, hermano, significa tomar el lugar para Dios. Los que no toman lugar para Dios, hermanos, no están dando en eso. Hermano, piedad significa el amor para las cosas de Dios y caminar en el camino de Dios. Hermano, debe entrar aquí esta mañana con un nuevo llenamiento de seguir adelante con Dios. Debemos tener la actitud: Señor, háblame en esta mañana. Usa el pastor para hablarme a mí. Usa su palabra para cambiarme a mí. Hermanos, es lo que cuando andamos faltando de la impiedad, queremos estar con Dios. Impiedad, hermano, puede ser la indiferencia a las cosas de Dios. Cuando pensamos que las cosas de Dios son opcionales. Hay cosas opcionales en nuestra vida. Hay cosas que no son malas, pero tampoco nos ayudan. Y cuando ponemos las cosas de Dios, hermanos, en una forma opcional, cualquier iglesia, cualquier culto, cualquier tiempo. ¿Sabe qué, hermano? Si no tiene tiempo apartado para orar, no va a orar. Si no tiene tiempo apartado para leer la palabra de Dios, no la va a leer. Si no tiene tiempo apartado para estar en la casa de Dios, no va a asistir. Yo tengo 2 o 3 que he estado tratando de animar a asistir aquí. Y ellos me están desanimando de animarles. ¿Por qué? Porque nunca responden. Ahora, hermano, si está escuchándome en ese momento, escúcheme. Le quiero animar. Apartar el lugar para estar en la casa de Dios.
Hermano, está hablando de la impiedad, diciendo, no voy a quedarme en la casa, no voy a quedarme en el pecado, no voy a seguir en lo que no debo estar haciendo. Aprender a usar la palabra no. Hermano, todos tenemos cosas en que somos indiferentes, pero nunca debemos ser diferentes a la palabra de Dios. No, hermanos, en versículo 12, a la lujuria, no a la lujuria. Hermanos, lujuria significa un apetito o un deseo para cosas que no podemos compartir con Dios. Lujuria, apetito por algo que lo hace en secreto, apetito por algo que no quiere que nadie sepa, menos Dios. Lujuria es cuando uno sigue deseos que le está haciendo mal, y hay que aprender cómo decir no a las cosas que se hacen en secreto. No, pero pastor, no puedo. Sí puedes. Sí. ¿Es Dios quien miente o nosotros? Si Dios dice que sí, sí podemos. Si la Biblia dice que nosotros debemos ser transformados y cambiados, sí la podemos hacer. La cosa es que queremos ser flojos. Quiero decir, pues pastor, he intentado pero no puedo. El problema es que no ha querido. No ha querido. Debe hacerse responsable a otro. Debe tirar las cosas que te ofenden. Hermanos, hay algunos que deben salir de ese culto, quitar su celular y tíralo. Si no lo puede controlar, tíralo. La laptop, el internet, si no puede usar a Dios, tíralo. Porque, hermanos, porque está haciendo daño en su vida. Y no entendemos por qué no podemos crecer y podemos estar más cerca de Dios, y por qué no podemos continuar. Porque, hermano, nunca hemos aprendido a usar la palabra no. Hermanos, no a la lujuria. Dice la Biblia en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Saben qué, hermanos? La mayor parte que quiere hacer este cuerpo está mal. La mayor parte que quiere estos ojos está mal. Hay que aprender cómo decir no. Cuerpo, no vas a seguir en ese camino. Ojos no van a seguir en ese camino. Hermanos, hace 100 años fue una encuesta que mostró que el norteamericano promedio tuvo una lista de cosas deseadas. Y esa lista fue de 100 cosas. O sea que, ¿cuáles cosas que son las que quieren? Y así una lista llegó hasta el máximo 100 cosas hace 100 años. Ahora esa lista otra vez esa encuesta hace 2 años, y la lista aumentó de 100 cosas hasta 500 cosas. ¿Saben qué, hermanos? Hay mucho más que nos da tentación que hace 100 años. Padre y sus hijos te necesitan, porque tienen muchas más cosas que nosotros tuvimos cuando nosotros éramos jóvenes. Tenemos mucho más atacándonos, desviándonos del camino de Dios, desviándonos de la obediencia. Y, hermano, tenemos que tener cuidado en la vida que nosotros tenemos. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? ¿Contra qué? El alma. Hermanos, está afectando el alma. No, pero pastor, yo soy salvo. Yo no puedo perder mi salvación.
combata en contra del alma. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la vida que es el alma. Estoy hablando del alma de sus hijos, de sus nietos, de sus descendientes. Combatan, hermanos, en contra del alma. Debemos andar como extranjeros y peregrinos. ¿Qué es eso, hermanos? Esta vida al creyente, esta vida del mundo debe ser como extranjero. Yo debo ver a un mundano diciendo, ¿cómo es que puede ser eso? Debe ver el pecado diciendo, ni lo comprendo. Debemos ser tan como con Dios que hace cosas que son naturales, parece que algo que no está funcionando tampoco. Dice el libro, hermanos, en Romanos 12:2 dice, nos conforméis a este siglo. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, debemos aprender a usar la palabra no. Vamos a practicar. Conmigo a la 3 vamos a decir no. 1, 2, 3, no. Una vez más. 1, 2, 3, no. Los que afuera van a pensar que estamos un poco raros, ¿verdad? Úsela. No. Saliendo hoy, no voy a seguir ese rumbo. Saliendo hoy, no voy a pelear con mi esposa. Saliendo hoy, no voy a llevar a mis hijos a un mal lugar. Saliendo hoy, no voy a hacer lo que no debo hacer. Usar la palabra no. Segunda cosa, hermanos, aprender, vivir correctamente. Versículo 12, hermano, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, ahora dice, vivamos en este siglo. Ahora dice, sobria, justa, piadosamente. Debemos aprender cómo vivir correcto. La verdad es, hermanos, si no seguimos el siguiente paso, no vamos a mantenernos en el primer paso. Decir no es suficiente, es el principio. Cuando decimos no, tiene que seguir con algo, con alguna cosa que es sí. No de esto, sí de esto. No de la maldad, sí a la buena cosa. No a pelear, ahora sí a hablar pacíficamente. Hermanos, hay cosas que hay que hacer también para hacerlo. ¿Qué dice? La primera palabra que vemos, hermanos, es la palabra sobrio. Sobrio. Sobria significa, hermanos, mente sana con autodominio. Mente sana con autodominio. Debes vivir sobrio en cómo piensa, en cómo habla, en lo que hace. Sobrio en su carrera, tomándose bajo el control. Significa moderación. Sobrio, hermanos, cuando yo empiezo a cambiar mi manera de pensar. La mente antes fue movida por las cosas externas. Sobrio significa mi mente se mueve por las cosas internas. Ahora, ¿quién vive en nosotros? Amén. Dice bien, somos templo del Espíritu Santo. Él aquí está. Él nos quiere ayudar. Pero necesitamos parar de ser movidos por lo que está afuera y ser movidos por lo que está dentro. Sobrio. Mi mente bajo el control. Pasa algo, veo al otro lado. Pasa algo, cierro y apago. Pasan cosas, pues yo estoy tomando control en la vida. Era vivir justo y rectamente. Vemos rápidamente el libro de 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2. Nomás como unas páginas más adelante. 1 de Pedro capítulo número 2. Versículo 24. 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermanos, Él llevó esos pensamientos anteriores, esos hechos anteriores. Hermanos, hay que entender que Cristo, Él llevó ese pecado a la cruz. Por eso, hermano, nos dio una manera de salida en nuestra vida. Hermano, vivir justamente es vivir bien delante de otros. Vivir bien delante de otros. Ahora, hermanos, muy fácil vivir bien aquí en la iglesia. Muy fácil. Muy fácil hablar bien. Muy fácil estar en buen tema. Muy fácil no hablar mal. Hasta algunos batallan en eso. Pero aquí está fácil. Pero es más difícil afuera. Más difícil en el trabajo. Con las bromas que no son tan buenas, que están diciendo chistes de los demás. Cuando quieren que hagan cosas que no deben hacer. Pero hermano, está diciendo vivir bien delante de otros. Vivir justo, hermano, significa conducta buena. Significa siendo moral. Vivir de acuerdo de la vida en Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, hermanos, la vida debe cambiarse. Debemos andar diferentes en nuestra vida. Filipenses, hermanos, 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Mire eso. Dignos del evangelio de Cristo. Él fue a la cruz por mí, por ti. Sufrió, dejó mucho, pagó mucho. Debemos vivir como dignos. Él me salvó, quien merece el castigo. Él me dio la vida eterna, quien merece el infierno. Por eso debo vivir como digno, por el precio que Él pagó a mí. Hermanos, vivir ese justa y piadosamente significa con compasión. Hermanos, justo es una actitud de reverencia mostrada en los hechos. Vivir justo es entregar a Dios la reverencia y la adoración asociada con la vida santa y pura. Hermanos, lo que predicamos debe no solo oírlo, sino vivirlo. Recuerden, hermanos, esto: mientras que nos ocupamos el día, para algunos somos lo único que van a ver acerca de Dios. Muchos nunca van a entrar aquí, nunca van a escuchar la palabra de Dios, pero un testimonio, hermanos, que tenemos en nuestra vida delante de ellos. Vivir, hermanos, esa vida. Tercera cosa, hermanos, aprender, mirar hacia arriba. Versículo 3, hermanos: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mirando hacia arriba. Hermanos, si voy a aprender, hermanos, cómo vivir para Cristo, primera cosa es aprender usar la palabra no. Número 2, aprender cómo vivir correctamente. Número 3, hermanos, aprender vivir mirando hacia la gloria. Hermanos, cuando pensamos de lo que nos está esperando, cuando empezamos a considerar lo que hay en la segunda vida de esta vida, pensando lo que Dios nos quiere dar, nos hace mucho más fácil decir no a las cosas que me estorban.
También, hermanos, me hace mucho más fácil vivir una vida correctamente sabiendo que en poco estaré en la presencia de Dios. Hermano, hay que aprender cómo mirar hacia arriba, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, esperando, hermanos, con expectación, esperando, hermanos, que el Señor nos llevará en cualquier momento, viviendo que tal vez hoy viene por nosotros. Imagínense, hermanos, en la tarde están los pies de Cristo. Imagínense, hermanos, en la tarde un nuevo hogar. Imagínense, hermanos, en la tarde ya fuera de los dolores, de los problemas, de lo que hay en este mundo, y ahora estando con Cristo para siempre. Acordando Juan 14:3 dice la Biblia: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis en la gloria con Cristo. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos, hermanos, no sabemos. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aprender, mirar hacia arriba. Cristo viene pronto. Hace 2000 años Él se fue diciéndonos la promesa que vendrá otra vez, que está preparando lugar, que Él está haciendo intercesión por nosotros, que Él pagó el precio y en cualquier momento Él viene por nosotros. Hermanos, es un deseo estar preparado para su venida. Versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, estar preparándonos para estar allí. Debemos vivir cada día esperando su venida inminente. Bueno, la vida cristiana no está fácil, pero sí vale la pena. La vida cristiana no está fácil, pero sí es posible. Cristo nos dio la herramienta para poder vivir para Él. La vida cristiana no es algo que es natural, pero es algo que, dejando ciertas cosas y agregando otras cosas, esperando su venida, sí lo podemos lograr. Hermano, la Biblia habla eso de la vida victoriosa. O sea, en vez de vivir vencidos, podemos vivir victoriosos. Dios tiene todo eso para nosotros. Aprender a vivir la vida cristiana. Aprender a decir la palabra no. Aprender a vivir correctamente. Aprender a mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque pronto viene el Señor.